Liturgia para hoy lunes 24 de abril. Santo hermano Pedro de San José Betancourt, fundador de la orden betlehemita. Se hizo apóstol de los cautivos y protector de los indios sometidos a trabajos inhumanos, de los emigrantes y de los niños huérfanos y abandonados. Construyó escuelas para educarlos convenientemente, con criterios calificados todavía hoy como modernos. Viendo las necesidades de los enfermos pobres, expulsados de los hospitales, fundó el primer hospital para convalecientes en el mundo. Antífona. Resucitó el buen pastor, que dio su vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva a la que nos llamas, con las gracias propias de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Judas, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron una mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado del Padre Dios. Ellos le preguntaron:
¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dice el Señor: les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. Aleluya. Oración después de la comunión. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer en la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Divina. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Amén. Lectura. En la primera lectura de hoy aparece el diácono Esteban, dando testimonio de Cristo ante el pueblo y las autoridades con la misma valentía y lucidez que Pedro y los demás apóstoles. Su manera de pensar y de hablar exaltaba los ánimos incluso de los judíos libertos, que se llamaban así porque, después de haber sido llevados como esclavos fuera de Palestina, habían sido liberados y devueltos, y que en principio se suponía que eran de un talante más abierto que los judíos de Jerusalén. Por eso tenían sinagoga propia. Pero aún a ellos les resulta inadmisible que Esteban, lleno del Espíritu, les muestre con su elocuencia cómo Jesús, el resucitado, ha superado la ley y el templo, y que solo en él está la salvación. En el Evangelio hemos visto cómo la gente busca a Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes, pero él les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial. Me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Se quedan en el hecho, pero no llegan al mensaje, como la samaritana que apetecía el agua del pozo, cuando Jesús le hablaba de otra agua. Con sus milagros, Jesús quiere que las personas capten su persona, su misterio, su misión, que crean en el que Dios ha enviado. Es admirable a lo largo del Evangelio ver cómo Jesús, a pesar de la cortedad de sus oyentes, los va conduciendo con paciencia hacia la verdadera fe. Yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pastor. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayudará a creer en su afirmación: yo soy el pan que da la vida eterna. Para meditar. Sin necesidad de que seamos apóstoles o diáconos en la comunidad cristiana, todos somos invitados a dar testimonio de Cristo. También a nosotros a veces nos pasará, como a Esteban, que nos encontramos en medio de un mundo hostil al mensaje cristiano, y no es extraño que nos asalte la tentación de ocultar nuestro testimonio para no tener dificultades. Haremos bien en rezar con convicción el salmo de hoy. Dichoso el que camina con vida intachable. El cristiano tiene que seguir los caminos del Evangelio y no los de este mundo, que muchas veces son opuestos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Parece que el milagro de Jesús que más atrajo a la gente fue la multiplicación de los panes, porque comieron hasta saciarse. Sin embargo, ya Jesús les pone en alerta sobre esta tentación material. Como Jesús, con pedagogía y paciencia, fue conduciendo a la gente a la fe en Él, a partir de las apariencias meramente humanas, el pan para saciar el hambre,
el mesianismo humano y político que buscaba Pedro. También nosotros deberíamos ayudar a nuestros hermanos, jóvenes y mayores, a llegar a captar cómo Jesús es la respuesta de Dios a todos nuestros deseos y valores. Buscar a Jesús, porque multiplica el pan humano, es flojo, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida y verdad, como la gente de Capernaum, anda bastante desconcertado, buscando y no encontrando respuesta al sentido de su vida. Hay buena voluntad en mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe cristiana, por temor o por un sentido meramente de precepto o por interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan sin buscarlo a Él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, los ayudamos y los evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús, y del pan humano y caduco podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Nosotros, los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de ese Cristo Jesús, que es a la vez nuestro alimento y nuestro maestro de vida. Reflexionemos. ¿Logramos descubrir en nuestra vida cuáles son las auténticas motivaciones que tenemos para seguir a Jesús? Oremos. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte a ti, pan de vida, como el único alimento que permanece para la vida eterna. Amén.